guerrera porque pues me va a atacar el enemigo. Aunque usted no quiera, el enemigo le ataca, ¿verdad? Vale más que nosotros lo ataquemos a él, ¿verdad? Vale más que nosotros lo ataquemos a él y que en el nombre del Señor tenemos la victoria. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Cristo. Animados, hermanos. Ánimo. Ánimo, gozo. Aleluya. Esfuerzo. ¿Cuáles son las tres cualidades principales de un guerrero? Valentía, compasión por las almas, fe también, pero hay otra. Benignidad, discernimiento. Discernimiento. Eso es bien importante, el discernimiento. Tenemos que discernir las artimañas del enemigo. Dice el apóstol Pablo, pues no ignoramos, no debemos ignorar sus maquinaciones, ¿verdad? Las maquinaciones del enemigo. Entonces, él ya está vencido, pero siempre anda maquinando de manera hacerle daño a usted y a mí, a todos, ¿verdad? Él odia a la humanidad. Satanás odia a Dios. Satanás odia a los que seguimos a Dios. Si odia a la humanidad, cuánto más a usted y a mí que hemos decidido seguir a Cristo. Pero no le tenemos miedo. Gloria a Dios. Bueno, mire, me ha estado costando un poco el hacer los bosquejos. Los tengo hechos, pero quiero mejorarlos o complementarlos. Pero como dice Josué, me daba una idea, me decía, bueno, lo que ya se compartió, pues darlo así y después lo vamos a mejorar, ¿verdad? Porque sí es bastante complicado. Hoy hice un tema, Dios me ha estado hablando sobre este tema y mire que la Biblia está llena de todo esto, pero necesitamos nosotros entender la palabra, discernir la palabra y extraer de la palabra de Dios las enseñanzas que Él tiene para nosotros. Eso es lo importante, hermanos, extraer las enseñanzas. Hay muchas enseñanzas en la palabra de Dios que muchas veces lo leemos, pero no alcanzamos a discernir qué es lo que Dios nos quiere decir o extraer ciertos principios o ciertas verdades o ciertas enseñanzas de la palabra de Dios que ahí están. Y ahorita que estemos estudiando, usted va a decir, sí es cierto. Y vamos a hablar el tema, el día de hoy, el guerrero de Dios y los actos proféticos. Y primero les voy a dar definiciones y principios respecto a los actos proféticos. Los actos proféticos. Actos proféticos. El guerrero de Dios y los actos proféticos. Oren por mí para que yo pueda entregarles el bosquejo. Nos faltan, debemos 3. ¿Mande? A la tarea de hoy también, por favor. De una vez, ya que la hermana está ya la tiene lista. Yo tengo también que entregarles la de la semana pasada, ya las tengo aquí también. Entonces, bueno, vamos a continuar. En un rato lo entregan. Para que no interrumpamos lo que es la enseñanza. Entonces, el guerrero de Dios y los actos proféticos. Usted es un guerrero, usted es una guerrera de Dios. Y vamos a hablar sobre los actos proféticos y esperamos que
Primero les voy a dar principios y definiciones y luego les voy a dar ejemplos. Hay muchísimos en la Biblia, ¿verdad? Vamos a ver otro punto, es los actos proféticos, la obediencia y la sanidad. Y luego vamos a ver otro punto que es enseñanzas de actos proféticos. Bueno, si nos da el tiempo, ¿verdad? Si no, de hecho vamos a continuar el próximo viernes con este tema del guerrero de Dios y los actos proféticos. Primeramente, definiciones y principios. Definiciones y principios. Aunque no alcance a escribir porque sí es bastantito, no se preocupe. Escuche, ponga atención y ya después le vamos a entregar el bosquejo. Definiciones y principios. Los actos proféticos son acciones materiales llevadas a cabo en el mundo natural, en fe y obediencia a una palabra concreta recibida de parte de Dios para una situación específica. Sí, no se frustre, no se sienta mal, no, sí, yo sé que tendría que decirlo muy despacito, muy lentamente para que usted pudiera alcanzar a escribir, no se preocupe. Pero quiero decirles esto, repetirles, los actos proféticos son acciones materiales llevadas a cabo en el mundo natural, en fe y obediencia a una palabra concreta recibida de parte de Dios para una situación específica. Entonces, es una acción, un acto profético es eso, un acto, una acción, ¿sí? Que es algo material que hace el profeta, el guerrero, el cristiano, el Hijo de Dios, que hace y lo hace en fe y obediencia a una palabra concreta recibida de parte de Dios. Dios, yo no tengo duda de que Dios le habla a usted. No piense que solamente Dios le habla a los profetas o a los apóstoles o a los pastores o a gente muy consagrada a Dios. Dios le habla a usted. Dios me habla a mí. Dios nos habla a todos. Yo estoy completamente seguro porque la palabra de Dios lo dice, ¿sí? Entonces, cuando usted obedece a Dios, cuando usted actúa en fe a algo que Dios le ha dicho para una situación específica. Mire, le voy a decir algo. Hace unos días yo oré por mi esposa, refiriéndose a esto. Oré por mi esposa. Ella se sentía mal. Y yo oré por ella. Ella estaba pues acostada, se sentía mal. Pero ya era en la noche, me parece, no recuerdo si fue en la noche o en la mañana temprano. Pero yo sentí en mi corazón orar por sanidad en todo su cuerpo, desde la planta de su pie hasta la coronilla de su cabeza. Y entonces yo sentí poner mi mano sobre su cabeza, en su parte de arriba de su cabeza, y poner mi mano en la planta de sus pies. Entonces, ese es un acto profético. Dios me lo puso en mi corazón y yo lo hice así. No quiere decir que siempre se va a hacer así o se debe hacer así, pero muchas veces Dios nos habla y nos dice, haz esto. Yo me estaba acordando que varias veces mi esposa me ha dicho, dice, no sé, yo sentí hacer esto, respecto a veces a un malestar en su cuerpo o algo, o sentí tomarme esto, no sé si a usted le ha pasado, pero dice, yo me siento mal, pero nadie le ha dicho que haga eso, que se tome eso, pero lo hacemos porque hay un sentir en nuestro corazón de parte de Dios. Tal vez a usted le ha pasado, yo no sé si le ha pasado, a mí me ha pasado
varias veces. Ese es un acto profético. Cuando Dios, no sé, le pone en su corazón orar por alguien, porque usted siente que esa persona está en una situación de peligro o difícil. Ese es un acto profético, ¿verdad? Cuando usted actúa, por supuesto. Dice, los actos proféticos son acciones materiales llevadas a cabo en el mundo natural, así como lo que le dije de mi esposa, en fe y obediencia a una palabra concreta recibida de parte de Dios para una situación específica. Y ahorita vamos a ver muchos ejemplos en la Biblia. Entonces, esto es importante que usted lo entienda, lo sepa o lo discierna, ¿verdad? Porque a veces dice, bueno, pues yo sentía hacer esto, no sé, ir a visitar a alguien, pero no lo hizo. El Señor le quería que usted hiciera un acto profético, porque es en base, como dice aquí, llevadas a cabo en el mundo natural, en fe y obediencia a una palabra concreta recibida de parte de Dios para una situación específica. ¿Saben qué, hermanos? Dios muchas veces nos habla, pero uno no obedece, uno no hace caso, uno es rebelde, no hace caso, no obedece a Dios. Y por eso no crecemos espiritualmente. ¿Y por qué? Porque no nos damos cuenta que es del Espíritu Santo. Por eso el número 2 dice, es cuando el Espíritu Santo guía a un hijo o una hija de Dios a hacer algo y lo realiza, profetizando algo que está ocurriendo o va a ocurrir. Lo que se hace muchas veces es algo loco o fuera del sentido común o de la lógica. Entonces, vamos a ver un ejemplo muy fuerte, un ejemplo muy fuerte en la Biblia. Ezequiel capítulo 24, versículo 15 al 24. Si usted tiene alguna duda mientras estoy compartiendo, hermanos, pregunte. Es un taller, es un curso. Usted puede preguntar, no se quede con la duda. Para eso estamos aquí, para aprender todos. Ezequiel 24, versículo 15, o dar un testimonio, o hacer un comentario también sobre lo que se está compartiendo. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. Reprime el suspirar. No hagas luto de mortuorios. Ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies. Y no te cubras con rebozo, ni comas pan de enlutados. Hablé al pueblo por la mañana, y a la tarde murió mi mujer. Y a la mañana hice como me fue mandado. Y me dijo el pueblo, ¿no nos enseñarás qué significan para nosotros estas cosas que haces? Y yo les dije, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo profano mi santuario, la gloria de vuestro poderío, el deseo de vuestros ojos y el deleite de vuestra alma, y vuestros hijos y vuestras hijas que dejasteis caerán a espada, y haréis de la manera que yo hice, no os cubriréis con rebozo, ni comeréis pan de hombres en luto. Vuestros turbantes estarán sobre vuestras cabezas y vuestros zapatos en vuestros pies. No endecharéis ni lloraréis, sino que os consumiréis a causa de vuestras maldades
y gemiréis unos con otros. Ezequiel, pues, os será por señal, según todas las cosas que él hizo, haréis. Cuando esto ocurra, entonces sabréis que yo soy Jehová, el Señor. Es algo muy tremendo, hermanos, muy fuerte, hermanos. Dice que llorar. Entonces, dice, bueno, aquí no totalmente se aplica, pero dice que lo realiza el acto profético profetizando algo que está ocurriendo o va a ocurrir. Lo que se hace muchas veces es algo loco o fuera del sentido común o de la lógica. La historia aquí, o el evento, es que dice que Dios le dijo a Ezequiel: he aquí yo te quito de golpe el deleite de tus ojos, que le estaba diciendo que se iba a morir su esposa. No endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. Reprime el suspirar. No hagas luto de mortuorios. Ata tu turbante sobre ti, pon tus zapatos en tus pies, y no te cubras con rebozo ni comas pan de enlutados. Todo esto se hacía cuando se tenía una pérdida de un familiar. Entonces, pero Dios le dijo que no hicieran nada en señal de duelo o de luto por la muerte de su mujer. Es tremendo, ¿verdad? Porque imagínense, su esposa falleció. Y dice aquí la palabra de Dios: hablé al pueblo por la mañana y a la tarde murió mi mujer. En la mañana él dio al pueblo la palabra de parte de Dios. No esta, sino lo que Dios le había dicho en otra ocasión. Y luego dice: hablé al pueblo por la mañana y a la tarde murió mi mujer. Y a la mañana hice como me fue mandado. En la mañana le predicó al pueblo. En la tarde murió su mujer y al otro día en la mañana él hizo como Dios le había dicho. No le guardes duelo, no llores. Le dijo el Señor: tú no vas a hacer nada de lo que normalmente se hace. Entonces el pueblo se dio cuenta de eso. Dijo: se murió la mujer de Ezequiel. Y él no la veló, no le lloró, no la endechó, no comió pan de enlutados, lo que era el hábito, la costumbre de hacer cada vez que moría alguien familiar. Entonces el pueblo le dijo: ¿no nos enseñarás qué significan para nosotros estas cosas que haces? Y entonces ya Ezequiel le dijo, bueno, la historia es un poco larga. Ezequiel les dijo que así como él no guardó duelo ni luto por su mujer, así iban a ser todo el pueblo, toda la nación, porque iban a morir en la guerra, en la batalla, en la invasión de Judá. Iban a morir y no iban a tener tiempo de velar a sus muertos ni hacer todo lo que normalmente se hace. Entonces era algo tremendo, pero cómo lo ilustró el Señor de una manera muy fuerte para el profeta, ¿no? Fuerte para el profeta. El profeta estaba para obedecer a Dios y lo obedeció, ¿verdad? Entonces ese es un acto profético, ¿verdad? Estamos hablando de los actos proféticos. Un acto profético, entonces vamos a ver más sobre esto más adelante. Acto profético, número 3, es cuando Dios da una orden para hacer algo, lo cual debe hacerse siguiendo las indicaciones tal y como Dios las da, sin omitir nada y sin hacer algo más. Un acto profético entonces es, Dios da una orden. Y a veces pensamos, cuando lo leemos en la Biblia, los actos proféticos, pensamos que eso solo fue para los profetas
o para los patriarcas o para los hombres de Dios de aquel tiempo, o para los apóstoles o para el mismo Señor Jesucristo, y pensamos, bueno, así el Señor les dijo a ellos. Pero tenemos un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, el caso de Moisés. Dios le dijo a Moisés, cuando el pueblo, pues, como muchas veces renegó y pidió que no tenían agua que tomar. Entonces dice la palabra de Dios que primero Dios le dijo que golpeara la peña, ¿verdad? Y la segunda ocasión Dios les dijo a Moisés que le hablara a la peña. Y bueno, era un acto profético que solamente tenía que obedecer Moisés, hablar a la peña, pero él la golpeó. Entonces ahí desobedeció a Dios. Dios le dijo que hiciera ese acto profético, que hablara a la peña, pero la golpeó. La golpeó 2 veces, si no mal recuerdo. La golpeó. Entonces, él desobedeció la orden de Dios. Por eso dice aquí, acto profético es cuando Dios te da una orden para hacer algo, lo cual debe hacerse siguiendo las indicaciones, tal y como Dios las da, sin omitir nada y sin hacer algo más. Moisés hizo algo de más. En vez de hablarle a la peña, la golpeó. ¿Se acuerda de Saúl también cuando Dios le dijo a Saúl, ve y acaba con los pecadores de Amalec? Y Saúl obedeció a medias, porque fue, peleó, los derrotó, pero Dios le dijo que acabara con todos, pero tomó vivo al rey y lo mejor de las ovejas. Eso no le había dicho Dios, ¿verdad? Entonces desobedeció. Tenía que cumplir el acto profético, lo que Dios le había dicho, tenía que hacerlo tal y como Dios le había dicho. Entonces, así también nosotros, hermanos, esta es una enseñanza para nosotros. Nosotros tenemos que, cuando Dios nos dice algo, hacer las cosas que Dios nos dice y hacerlas tal y como Dios nos dice. Tanto lo que está escrito en la palabra, como también cuando algo Dios nos pone en nuestro corazón a hacer algo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si Dios le pone en el corazón de usted darle algo a alguien, a alguna persona, y Dios le pone en su corazón darle a alguien, dale 1,000 pesos, y usted, como es un poco tacaño, tacaña, o muy tacaño, muy tacaña, ay, es que sí le voy a dar, pero no, le voy a dar, en vez de darle 1,000, le voy a dar 500. ¿Alguna vez le ha pasado eso? Y es algo que esa desobediencia es algo fuerte. No es cualquier cosa de que Dios le está diciendo a usted que haga algo y usted obedece a medias. Fue lo que hizo Saúl, obedeció a medias. ¿Por qué? Porque fue a la guerra con Amalec, los derrotó y no mató a todos, dejó al rey y a lo mejor del ganado. Entonces, el acto profético se tiene que obedecer tal y como Dios nos dice que lo hagamos. No a nuestro modo o a nuestra manera. Saúl dijo, los dejamos para sacrificarlos a Jehová tu Dios, lo mejor del ganado. ¿Y quién le dijo eso? Nadie le había dicho que Dios necesitaba de esos animales. Dios dijo, es anatema, es maldito, y por lo tanto destruyan, acaben con todo. Pero a veces pensamos que somos más inteligentes o más listos que Dios, o podemos hacer un trato con Dios, siendo que Él ya fue claro en decirnos lo que tenemos que hacer. No nos pasemos de listos. Un acto profético muchas veces es un acto simbólico que se convierte en realidad. El simbolismo se cumple,
Y como decía, ahorita estamos como en una especie de introducción porque estamos viendo definiciones y principios de un acto profético. De un acto profético. Entonces, un acto profético muchas veces es un acto simbólico. Un acto simbólico. ¿Sí? El Señor puede decir, haz esto. ¿Verdad? Algo simbólico, y lo vamos a ver algún ejemplo más adelante, que se convierte en una realidad. Es como cuando el Señor le dijo, mira, vas a poner un adobe, le dijo a Ezequiel, y en ese adobe vas a dibujar la ciudad de Jerusalén. Vas a dibujar la ciudad de Jerusalén y la vas a sitiar. Y vas a poner baluartes contra ella, arietes y todo. Y entonces le dijo el Señor que tomara un adobe y ahí lo dibujara en la tierra, que la ciudad iba a ser sitiada. Era algo simbólico que estaba haciendo ahí, pero al poco tiempo se convirtió en una realidad. ¿Sí? Se convirtió en una realidad tal y como lo dijo el profeta. Lo vamos a ver la cita bíblica más adelante. Pero es un acto profético, decimos muchas veces es un acto simbólico que se convierte en realidad. El simbolismo se cumple, pero Dios le ordenó al profeta. Le dijo a Ezequiel, vas a hacer esto y esto. Y pareciera que está loco, ¿no? Muchas veces por eso los profetas son tildados de locos, ¿verdad? Los profetas del Antiguo Testamento eran tildados de locos porque ellos hacían cosas así como esa. Probablemente en más de una ocasión Dios te ha hablado o has tenido el sentir de hacer algo para solucionar un determinado problema. Y lo has hecho y resultó como lo habías sentido. Es decir, Dios te dijo, ¿tienes este problema? Haz esto. Pero a veces uno no lo hace a veces, ¿verdad? Yo he estado procurando ser obediente a Dios cuando Él me pone el sentir de algo. Y Dios te ha hecho sentir, hacer algo para solucionar un determinado problema y lo has hecho y resultó como lo habías sentido. Haz esto y el problema se va a resolver. Algo que usted tal vez se esté acordando ahorita. O no lo hiciste y obviamente no pasó nada. El problema se complicó más. El problema se complicó más. Hermanos, esto que les estoy diciendo es algo que yo sé que Dios a ustedes les ha hablado. Por eso espero que usted ahorita se esté acordando de algún determinado asunto, situación, problema, en la cual Dios le puso algo, le hizo sentir algo y usted dice, ay, pues a veces pensamos que somos nosotros, pero es Dios, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que nos habla. Y si no obedecemos, recibimos las consecuencias. Y si obedecemos, vamos a ver la bendición del Señor. Amén. Número 6. Para obedecer, cuando Dios nos ordena hacer un acto profético, se requiere fe en que Dios sabe por qué ordena hacer algo. Entonces, yo le pongo un ejemplo. Cuando fuimos a Oaxaca, mi esposa y yo, en ese tiempo nada más éramos los dos, estábamos pastoreando una iglesia en Puebla y la iglesia iba en crecimiento. Teníamos un año casi. Y empezamos como con 15 o 20 personas y al cabo de ese año casi ya eran 120. Entonces, pero Dios me puso en mi corazón
ir a Oaxaca y empezar allá a predicar y empezar una iglesia. Y yo no me puse a pensar en ese momento cosas muy lógicas, muy elementales, ¿no? Mi esposa estaba embarazada de mi hijo mayor y ya para dar a luz ya faltaba poquito para que se aliviara. Llegando a Oaxaca a los 20 días, ella dio a luz a nuestro hijo mayor. Pero yo no me puse a pensar, bueno, ¿y de qué vamos a vivir allá? ¿Cómo nos vamos a mantener? Y el niño y el bebé, y irnos a un lugar con un clima totalmente opuesto al donde estábamos, ¿verdad? Donde estábamos es muy fresco, la ciudad de Puebla, y allá donde íbamos mucho calor, pero Dios lo puso muy fuerte en mi corazón que yo no existí, y lo hice, y lo hicimos, y Dios tomó control de todo, ¿verdad? Porque nació nuestro hijo, nació bien, no hubo ningún problema en el parto. Dios puso todo y Dios proveyó, también suplió nuestras necesidades. Nos fuimos sin dinero, nos fuimos sin trabajo, podemos decir, sin sustento, sin tener nada de qué depender. Yo dije, bueno, pues allá vamos a ir a predicar y a ver, allá vivían mis padres, pero ellos no eran solventes, ellos iban al día también, ¿verdad? Entonces, pero Dios suplió, Dios proveyó. Cuando Dios dice algo, ¿verdad? Y uno obedece, vamos a ver la gloria de Dios. Ahí se levantó la iglesia, se levantó una iglesia que hasta ahorita está. Y esa iglesia es la más grande de ese lugar. No es un lugar muy grande, pero es un templo grande, un lugar donde hay casa pastoral, ahí viven los pastores, y ese lugar es grande, son como 1,200, 1,300 metros de terreno. Se compró cuando estábamos nosotros ahí, se hizo una parte de la construcción que era, ahorita ya no está, porque no era firme, no era una construcción firme, sino era una construcción como las de allá. Pero yo les comparto esto, hermanos, porque como le digo aquí, probablemente en más de una ocasión Dios les ha hablado, han tenido un sentir de hacer algo para solucionar un determinado problema, y lo has hecho y resultó como lo habías sentido. Para obedecer, cuando Dios te ordena hacer un acto profético, se requiere fe en que Dios sabe por qué ordena hacer algo. ¿Por qué Dios ordena hacer eso? Porque a veces uno puede decir, esto no tiene sentido, esto no está bien. Lógicamente uno lo piensa así, esto no está bien, esto no tiene sentido. ¿Qué cosa buena puede salir de esto? ¿O es una locura? Cuando nos fuimos allá a Oaxaca, pues pudiera pensarse que era una locura, pero fue Dios y los resultados lo confirman, ¿verdad? Que fue Dios el que me guió, y gracias a Dios por la vida de mi esposa, porque ella dijo, si Dios te lo puso en tu corazón, pues vamos, ¿verdad? Y Dios respaldó, a pesar de que ella pues no conocía ni la cultura, ni las costumbres, ni el clima, ni nada de lo que es allá. Dios estuvo con ella, y al final era la que menos quería regresarse o venirse, ¿verdad? Salir de allá. ¿Por qué? Porque pues estaba muy encariñada con la iglesia, con los hermanos, con la gente, con la cultura, ya se había habituado a todo. Gracias a Dios. Bueno, y 7, los profetas
estaban habituados a que Dios les ordenara realizar actos proféticos. Ellos estaban habituados. El Señor les decía, ve, cómprate un cinto de lino y no lo vas a mojar en agua y te lo vas a ceñir. Se lo ciñó y después de unos días le dijo, ve al Éufrates y escóndelo por allá en una peña el cinto. Y entonces el Éufrates estaba lejos, pero el Señor le ordenó, ve al Éufrates y ahí lo vas a esconder el cinto en una peña. Y lo escondió y dice que después de muchos días, Dios le dijo al profeta, ahora ve al Éufrates por ese cinto que escondiste ahí. Y entonces fue por el cinto y resulta que el cinto estaba podrido, ya se estaba deshaciendo, ya no servía para nada. Y bueno, ahí había una enseñanza para el pueblo, ¿sí? Entonces, pero Dios les hacía hacer cosas locas, ese Ezequiel está loco, ¿verdad? Jeremías, está loco. ¿Por qué hace eso? ¿Verdad? Entonces, por eso los profetas estaban habituados a que Dios les ordenara realizar actos proféticos. Todo eso tenía una aplicación para el pueblo, para que se les grabara más. Entonces, Dios lo hacía para que se les grabara más al pueblo la enseñanza o el mensaje. Con ese fin lo hacía Dios, para que ellos dijeran, no, Ezequiel, nosotros decimos está loco, pero está dando una aplicación de ese acto profético. Y nos está diciendo que así será el pueblo. Y bueno, no tenemos tiempo ahorita para leer las citas bíblicas, las vamos a leer después, otro día, el próximo viernes. Pero Dios lo hacía entonces para que se les grabara más al pueblo la enseñanza o el mensaje. Esa es una razón. Otra razón de los actos proféticos que Dios ordenaba a los profetas era que también lo hacía para ilustrar un principio o una verdad. Esto lo vamos a estar viendo también más adelante para que les quede más claro. Lo hacía Dios para ilustrar un principio o verdad. Lo hacía también, esa es la tercera razón por la cual Dios hacía a los profetas que realizaran actos proféticos, lo hacía también para probar la obediencia del profeta o de las personas. No siempre en los actos proféticos pedía a Dios que lo hicieran los profetas, a veces le decía a una persona que hiciera un acto profético y era para probar su obediencia del profeta o de esa persona. Como en el caso, hablábamos de Ezequiel hace rato, como en el caso de Ezequiel, que le dijo Dios, no vas a llorar a tu mujer, no la vas a endechar, no vas a guardar luto por ella. Y él lo podía hacer, porque en ese tiempo todavía no llegaba el ejército enemigo a invadir Judá. Sin en cambio, él lo hizo en obediencia a Dios. Es fuerte. El ministerio de un profeta era algo muy fuerte. Entonces, esto lo vamos a ver también entonces respecto a las personas. Ahora, vamos a ver otra cosa. El segundo punto, los actos proféticos, la obediencia y la sanidad. Los actos proféticos, la obediencia y la sanidad. ¿Quién no se acuerda de ese pasaje de Segundo de Crónicas 5, Segundo de Reyes 5?
los actos proféticos, la obediencia y la sanidad. ¿Ya se acordaron? Naamán el sirio. Naamán el sirio. Llama la atención y pues causa cierta gracia, bueno, nos revela también cuál era el carácter de Naamán, cómo era Naamán. Dice que está en el Segundo de Reyes 5 del 1 al 14. Ustedes seguramente lo han leído porque ustedes leen mucho la Biblia, hermanos. Dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Este era hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Este dijo a su señora, dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él los sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10,000 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Da causa gracia esto, ¿no? Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Aleluya, gloria a Dios. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar, y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Un acto profético que tenía que ver con la obediencia. Entonces, piense usted, el rey de Israel se imaginó una cosa totalmente diferente. Primero, el rey de Siria se imaginó que el rey de Israel tenía poder o autoridad sobre el profeta, o no entendió bien a la muchacha. Lo cierto es que dice, te mando a mi siervo para que lo sanes. El rey de Siria. Y el rey de Israel tergiversó más, teléfono descompuesto, ¿no? Dice, este solamente busca una ocasión para atacarme, para mandar a su ejército a hacerme guerra. Y entonces vemos aquí que todo estaba tergiversado. Pero al fin dice, cuando Eliseo oyó
todo lo que se estaba suscitando, él dijo, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí, ese hombre a quien mandó el rey de Siria, mándamelo a mí, venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Entonces dice, mándamelo, dijo el profeta de Dios. Y vino Naamán y luego dice con sus caballos, su carro, ahí con toda la fanfarria y todo, ¿no? ¿Cómo se dice? Facernalia o algo así. Y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Se paró a las puertas ahí de la casa de Eliseo. Entonces dice, entonces, ¿qué hizo el profeta de Dios, el varón de Dios? Podemos decir, ni se dignó de ir a verlo, ¿no? Dice, envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Le mandó un mensajero, no le vio la cara, ¿verdad? Al profeta. Entonces Naamán se enojó, se fue enojado diciendo, he aquí, él pensaba, ¿verdad? Otra vez, imaginarse cosas. He aquí yo decía para mí, saldrá él luego, estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Él se imaginaba cómo tenía que actuar el varón de Dios. Pero ¿quién era él para decir cómo tenían que hacerse las cosas, no? Cómo tenía Dios que obrar usando a su siervo, el profeta. Y luego dice todavía más, Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Como diciendo, pues, ese río Jordán, están mejor los ríos de mi tierra, ¿no? Son mejores, el río de Jordán era pequeño comparado con los ríos de Siria. Abana y Farfar, dice, si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Aquí ya estaba él poniendo sus condiciones, decir, yo me voy a lavar allá en los ríos de mi tierra que son mejores que el Jordán. ¿Por qué tiene que ser en el Jordán? ¿Por qué tiene que ser ahí? Entonces, se volvió y se fue enojado, porque dijo, si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, siempre hay gente sensata rodeando a los insensatos, ¿verdad? Entonces dice que sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, le hablaron con diplomacia, ¿no? Con amabilidad, ¿no? Con respeto. Le dijeron, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Dijo, si te mandara algo grande, tenía el poder, era el general del ejército de Siria, el segundo después del rey. Entonces dice, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? ¿Qué pierdes con hacerlo? No pierdes nada, hazlo, obedece. Pero ya él estaba enojado desde que el profeta no salió, no se dignó darle la cara, ¿no? Pero era un acto profético, el profeta fue guiado por Dios. Y luego dice, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Quedó limpio. Entonces, hermanos, los actos proféticos, la obediencia y la sanidad. El profeta de Dios le dijo a Naamán, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Pero le puso tantos pretextos, ¿no? Al final, obedeció y fue sano. Muchas veces Dios, como decía, nos dice, haz esto, ¿no? Haz esto otro. ¿Sí? Cuando estamos enfermos, hermanos, nosotros tenemos que actuar en fe y hacer actos proféticos también. ¿Cuántas veces si a usted le duele su estómago, por ejemplo, usted pone su mano en su estómago y dice, en el nombre de Jesús me declaro sano, sana?
en el nombre de Cristo. Muchas veces el Señor nos guía a hacer ciertas cosas, ¿sí? Y no lo hacemos. Y entonces, obviamente, no vemos el poder de Dios, no vemos la gloria de Dios, ¿sí? Muchas veces Dios a mí me guía a orar por mi cuerpo, por mi salud, por mi sanidad. Y Dios me guía a orar por cada parte de mi cuerpo, de las que yo sé, ¿no? Porque hay muchas que a lo mejor, cuando uno estudia la anatomía del cuerpo humano, nos damos cuenta que hay partes de nuestro cuerpo que no conocemos, ¿verdad? Pero entonces Dios me guía a orar por mi hígado, por mis riñones, por mi estómago, por mis intestinos, por mis pulmones, por mis vías urinarias, por mis vías respiratorias. Dios me guía de esa forma a hacerlo, por mi sangre, por mis huesos, por mis tuétanos. Y a veces uno puede decir, bueno, ¿qué tiene que ver eso? Pero cuando Dios nos pone a hacerlo, yo digo, pues yo le obedezco a Dios, Dios lo pone en mi corazón, ese sentir de hacerlo por mis ojos, por mis oídos. Y muchas veces decimos, pero pues mis oídos están bien, mis ojos están bien, pero así como, bueno, es mi caso, ¿verdad? Es mi experiencia, mi testimonio, lo que yo les puedo compartir de cómo Dios me guía. Y usted también lo puede hacer, ¿verdad? Porque es algo bueno, es un acto profético. Es un acto profético. Entonces, la obediencia, los actos proféticos, la obediencia y la sanidad. Cuando Dios nos dice algo, usted no solamente diga, me siento mal, me duele, oren por mí, está bien que los hermanos oremos por usted, ¿verdad? Pero usted también ore por sí mismo, por sí misma, ore por usted. Tenemos que crecer, hermanos, y tenemos que orar por otros también. Tenemos que orar por otros, ¿sí? Y muchas veces el Señor nos guía. Por ejemplo, yo en diferentes ocasiones, cuando oramos, por ejemplo, por una hermana y tiene alguna dolencia en alguna parte de su cuerpo, de ser posible yo le digo a mi esposa, pon tu mano sobre esa parte del cuerpo de la hermana, en el nombre de Jesús, y la declara la sana, o declaremos la sana, en el nombre de Jesús. Son actos proféticos. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tenía que ver, por ejemplo, el río Jordán? ¿Qué tenía de especial? ¿Qué tenía de especial? Nada. Simplemente la obediencia. No tenía nada de especial. Seguramente otros leprosos se habían metido ahí 7 veces o más de 7 veces, ¿no? Pero no habían sido sanados. Pero este es un acto profético, algo específico que Dios ordena, que Dios dice. Y cuando se obedece, probablemente después de oír la historia de Naamán, muchos otros leprosos fueron al Jordán y se zambulleron 7 veces, pero no sanaron. ¿Por qué? Porque tenía que haber sido a través de un acto profético. ¿Entendemos, hermanos? Lo importante que cuando Dios nos dice algo, es que nosotros tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Vamos a ver otro ejemplo. Lucas 17, 11 al 19. Y ya se nos está terminando el tiempo. Lucas 17. También es una historia que ustedes la conocen bien. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados.
Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Vemos otro acto profético aquí, que el Señor Jesucristo mismo ordenó a los leprosos. Ellos dice que le decían: Jesús Maestro, ten misericordia de nosotros, estos 10 leprosos. Cuando Él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. ¿Qué quería decir con esto? Bueno, ustedes quieren que yo los sane, yo los declaro sanos ya. No lo dice la Escritura, pero yo así lo entiendo. Yo los declaro sanos ya, ustedes ya están sanos. Vayan al sacerdote. Y en otro evangelio dice: presenten la ofrenda que ordenó Moisés. Tenían que presentar una ofrenda cuando ya eran limpiados los leprosos. Entonces les dijo: muéstrense a los sacerdotes y presenten la ofrenda que ordenó Moisés. Entonces en otro evangelio dice así, aquí no lo dice. Entonces ellos iban camino al templo a presentarse ante los sacerdotes para presentar la ofrenda. Entonces, mientras iban en camino, fueron sanados. Hermanos, ellos obedecieron a lo que el Señor les dijo. Ellos estaban leprosos y mientras empezaron a caminar seguían leprosos, pero a medio camino fueron limpiados de su lepra. Mientras ellos iban, fueron sanados, pero dieron el paso de obediencia y empezaron a caminar de acuerdo al acto profético, a la palabra profética que nuestro Señor les dijo a los 10. Entonces, hermanos, como podemos nosotros ver, qué importante es aquí la obediencia a algo que el Señor nos ordena. Dice la palabra de Dios: mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Entonces fíjese, y este era samaritano. El samaritano, que se consideraba un extranjero, porque el Señor mismo dijo: un extranjero, volvió glorificando a Dios a gran voz, gritando: soy sano, ya no estoy leproso. Y se postró rostro en tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Y este era samaritano. Entonces, hermanos, vemos aquí la gratitud también, la obediencia y la gratitud de este hombre. Por eso decía, los actos proféticos, la obediencia y la sanidad. Y vamos a ver por último, un último ejemplo de los actos proféticos, la obediencia y la sanidad. Juan 7, 1 al 7. Y aquí hay otra historia y otro ejemplo de un acto profético. Juan 9, capítulo 9. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo,
luz soy del mundo. Mire, el acto profético. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Un acto profético. Algo inusual, algo loco, algo que quién se iba a imaginar cómo el Señor iba a sanar a este ciego. A muchos los sanó solamente, les dijo, ve y como creíste te sea hecho. Pero este es un acto profético. Entonces dice, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva, untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Entonces vemos aquí este acto profético del mismo Señor Jesucristo. Tal vez nosotros pudiéramos pensar, bueno, el Señor podía haberlo sanado así nada más, tocándole o simplemente diciendo, sé sano, como lo hizo en muchas otras ocasiones, ¿verdad? Sin en cambio, el Espíritu Santo lo guió a actuar de esta forma. Y dice que le dijo el Señor, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Y aquel hombre que hizo, obedeció y vio, regresó viendo. Él no cuestionó nada. Así también, hermanos, cuando el Señor nos guíe a hacer algo, no cuestionemos. No digamos y por qué y para qué y qué te importa, ¿no? ¿Qué nos importa a nosotros, verdad? Sí, solo tenemos que obedecer. Tenemos que ser obedientes, hermanos. Y vamos a orar ahorita para que usted sea sensible y discierna cuando Dios le está guiando a hacer un acto profético, a realizar un acto profético. Yo lo he estado estudiando, hermanos, y Dios me ha estado hablando a través de esto. Y vamos a continuar tratando este tema. Y quiero pedirle que usted, si tiene alguna pregunta, alguna duda, no se quede con la duda, pregunte. Yo he estado estudiando este tema. Yo he estado orando al Señor, he estado buscando en la palabra, he estado estudiando en la palabra sobre estos temas y me he encontrado con que la Biblia está llena de actos proféticos. Y seguramente usted se acuerda de algunos que no he mencionado. Y que es algo que Dios quiere que usted haga, que hagamos nosotros como guerreros de Dios, como guerreras del Señor usted. Que lo hagamos, hermanos, esos actos proféticos, porque como le he dicho, muchas veces Dios le guía a hacer algo y usted piensa que es usted nada más, es su mente, su cabecita, pero no es así, es el Espíritu Santo, porque usted es hijo de Dios, hija de Dios, y el beneficio será para usted mismo, para usted misma o para alguien más, alguien de su familia, alguien de su casa. Pero es algo, hermanos, que posteriormente estaremos escuchando los testimonios de que el Señor se manifestó a través de un acto profético que Dios le guió a usted a hacer. Amén. ¿Cuántos quieren que Dios les levante? Gloria a Dios. Y hágalo, no tenga miedo, obedezca. ¿Sí? Dios sabe lo que hace. Usted obedezca, nada más. Confirme que es de parte del Señor. Padre, te damos gracias. En esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos la honra y la gloria a ti, Padre. Señor, gracias, porque tu palabra está repleta de actos proféticos que se hicieron, tanto tus siervos, los profetas, los patriarcas, los apóstoles,
tú mismo, Señor Jesucristo, llevaron a cabo actos proféticos y ellos obedecieron y la gloria se mostró. Tu gloria se manifestó, Señor. Ayúdanos, Padre. Muchas veces en nuestra ignorancia no nos damos cuenta de qué manera tú nos estás dando dirección, guiando, de qué manera tú quieres que llevemos a cabo actos proféticos, pero no lo hemos hecho por ignorancia, por desobediencia, por lo que sea. Pero Dios mío, ayúdanos, por favor, Señor. Ayúdanos y levántanos, Señor, para llevar a cabo actos proféticos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por aquellos que hemos hecho sin saberlo. Hemos hecho actos proféticos, siendo guiados por ti, Señor. Y Dios mío, sin saberlo, pero ahora ya lo sabemos. Ahora, Señor, Dios mío, tú nos has enseñado, nos estás enseñando. Te damos gracias, Padre, y te pedimos, Señor, que en todo tú seas glorificado en nuestras vidas y a través de nuestras vidas, usando nuestras vidas para bendición y edificación de otros a través de actos proféticos o aún de nuestra propia vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ahora sí las tareas, y les voy a dejar otra tarea el día de hoy. Por ahí va a aparecer en el pizarrón, sí, en el pizarrón, en la pantalla. Ya está. Bueno, encontrar o ubicar el significado de los siguientes actos proféticos. Jeremías, las citas son 5. Son 5. Jeremías 1, 13 al 16. Ahí lo tienen. Ezequiel 4, 1 al 8. Jeremías 19, 1 al 11. Jeremías 13, 1 al 11. Ezequiel 24, 15 al 24. Ahí lo tienen todas las citas, ¿no? Encontrar el significado de esos actos proféticos. Yo siento que de este curso ustedes van a salir muy preparados. Dios me está preparando a mí también. Sentimos muchos que muchos hermanos no vienen, se lo pierden ellos. Entregar el próximo viernes 7 de febrero por escrito, describiendo brevemente el acto profético y su significado para el pueblo de Israel o de Judá. ¿Eso no está ahí? ¿No lo pusieron ahí, muchachos? ¿No? Bueno, entonces para que apúntenlo, y si tienen dudas ahorita me dicen, me preguntan. Entregar el próximo viernes 7 de febrero por escrito, describiendo brevemente el acto profético
y su significado para el pueblo de Israel o de Judá, según el caso, ¿verdad? ¿Creen que esté muy difícil? ¿Sí le entendieron? ¿Cómo tienen que hacer la tarea? Son 5 nada más, no son muchos. ¿No ves? ¿No has apuntado las citas? Ah, ok, ok. Otra vez, si quieren, les digo. Entregar el próximo viernes 7 de febrero por escrito, describiendo brevemente el acto profético y su significado para el pueblo de Israel o de Judá. Nuevamente, entregar el próximo viernes 7 de febrero por escrito, describiendo brevemente el acto profético y su significado para el pueblo de Israel o de Judá.